Trans. ¿A qué le suena eso? Trans. Bueno, antes que pensemos cualquier cosa sobre esto, veamos que el prefijo trans significa más allá, del otro lado, a través de. Por ejemplo, transnacional, transliterar, translúcido, transportar. ¿Se fijan? Más allá, del otro lado, a través de. En cambio, este prefijo hoy se usa popularmente para describir a una persona que se autopercibe lo que por naturaleza no se ve o no lo es. Ejemplo, el llamado transespecie, que me llamó mucho la atención esto. Esto es sentirse y comportarse literalmente como un animal. Son hombres o mujeres que creen ser gato, pueden ser perro, pájaro, lo que imaginen, pero de otra especie, de una especie animal. Estos son los transespecies. ¿Ya? Llegan a disfrazarse y actúan como tal. Ahora, ¿qué sucedería si alguien que creyéndose pájaro se lanza de un 8º piso? No sería difícil de suponer su desenlace. ¿Por qué? Porque su naturaleza no es la de un pájaro. No está diseñado para volar. Puede autopercibirse, puede creer que lo es, pero no puede actuar como pájaro, no puede vivir como pájaro. Por eso que la naturaleza no se enseña ni se asume, se nace con ella. Entonces, ¿qué posibilidad existe que una persona que se autopercibe cristiano no lo sea? Jesús hizo el siguiente relato en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando leo este pasaje, cada vez que lo vuelvo a leer, va ampliándose la idea de un par de hombres que fueron ante Jesús. Un par de hombres, esa es la imagen que yo tenía. Pero cada vez que leo voy ampliando esa imagen, porque Él dice muchos. Y para Dios, cuando Él dice muchos, son muchos. Él tiene una visión global de la humanidad. Me dirán en aquel día y le comenzarán a decir lo que hicieron, confiando plenamente en lo que hicieron para ser aprobados. Profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros y además de eso representaron a Cristo por cuenta propia, en tu nombre. Pero Jesús nunca estuvo ahí. Usaron su nombre. En tu nombre hicimos. Por esa razón, también a nosotros muchas veces nos ha confundido la respuesta de Jesús, porque todavía, cuando estamos en nuestra inmadurez espiritual, operamos en el árbol del bien y del mal. ¿Recuerdan cómo Adán y Eva comieron de aquel árbol para ser como Dios, sabiendo el bien y el mal? O sea, en otras palabras, ellos decidían lo que era bueno o no era malo. Entonces nosotros operamos muchas veces en este árbol y razonamos y decimos, pero ellos hicieron todas las cosas buenas. ¿Por qué? ¿Por qué los rechaza? ¿Por qué dice que no los conoce? ¿Cómo es posible que los trate así si lo que hicieron fue bueno? Miren, ellos eran seguidores
del Cristo encarnado. Cuando digo esto, hay mucha gente que cree en Cristo, en el Cristo que vivió hace 2000 años, que es el mismo Cristo que hoy está con nosotros, que es el mismo Cristo que fue anunciado en el Antiguo Testamento, pero ellos se quedaron frenados en el Nuevo Testamento, en el tiempo en que Cristo estaba en la tierra. Entonces dice, sí, yo creo en Cristo, pero es ese Cristo, pongan esta visión, ese Cristo, no en el Cristo impartido, el que está hoy en nosotros, con nosotros. Entonces, ¿qué hacía esa gente que seguía a Jesús? Lo seguían por el pan y los peces, lo seguían por los milagros, por las señales que él hacía. ¿Qué hicieron estos hombres? Predicaban, hablaban, profetizaban, pero hacían milagros y señales que ellos consideraban que era lo máximo. Pero fíjense que una cosa, todo milagro es temporal. ¿Por qué? Porque los que Jesús sanó volvieron a enfermarse, porque los que resucitó volvieron en su momento a morir, porque los que alimentó después de un tiempo tuvieron hambre nuevamente. Entonces no es eso lo que buscaba Jesús. Jesús quería mostrarse él como el Mesías ante los judíos y para que nosotros también pudiéramos tener la convicción de que él era aquel que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Ahora, esta gente vivió para servir a Dios, como muchos hoy lo hacen. Yo sirvo al Señor, dicen, pero nunca dejaron que Cristo viviera en ellos y a través de ellos, porque no conocían al Cristo impartido a través del Espíritu Santo. Por eso es que Él les dice, nunca los conocí. Yo no tengo una relación con ustedes, ni ustedes conmigo. Yo no los conozco y ustedes no me conocen a mí. Si a Juan, en la isla de Patmos, cuando tiene la visión de Jesús, él cae a tierra como muerto porque lo que vio no era lo que había visto, porque él conoció a Jesús, al Jesús que había sido encarnado, pero este era el Cristo glorificado que estaba ante él y cayó como muerto. Por eso Jesús declara en oración al Padre, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Según las propias palabras de Jesús, ¿quién tiene vida eterna? Y lo dice, los que conocen al Dios verdadero y a quien el Padre envió. Para Dios ahora, en Cristo, nada comienza en el árbol del bien y del mal, sino en Cristo, que representa en el huerto al árbol de la vida. Dios no está ofreciendo que tú conozcas lo bueno y lo malo. Él está ofreciendo vida. Y eso dice en Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora, lo que Dios ve en primer lugar no es lo que hacemos, sino quiénes somos. Si tenemos la vida de Cristo, los frutos proceden de su espíritu. Pero si provienen del árbol del bien y del mal, su fruto será muerte. Eso es lo que Dios les anuncia a Adán y Eva. Si comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Y así fue. Se separaron de Dios. Fueron separados y ellos se separaron de Dios porque tuvieron una visión diabólica de lo que ellos podían ser sin Dios. Y así fue el resultado. Por eso él también dice en Lucas 6:43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. No puede dar peras el manzano, ni el manzano dar peras. Cada naturaleza produce lo que de esa naturaleza existe. Ningún esfuerzo humano puede producir los frutos que provienen del árbol bueno, el árbol de la vida. Solo estando en Cristo es posible experimentarlo. Todo lo que nosotros producimos naturalmente es bueno o es malo, pero sin vida, sin la vida de Dios.
Para Dios, toda vida comienza desde un nacimiento. Toda vida, toda naturaleza. La naturaleza del pájaro, la naturaleza de los árboles, la naturaleza humana y la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso es que en Juan 3:3 le dice Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta obvia de Nicodemo fue en Juan 3:9: ¿y cómo puede hacerse esto? Claro, ¿cómo puedes tú o yo entender las cosas que son del Espíritu si estoy desconectado con el Espíritu de Dios? Ahora, nosotros somos engendrados por medio de la voluntad de Dios en Cristo Jesús, en Cristo. Mas Juan 1:12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Dice, de Dios, de voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que crean en el que Él ha enviado. Esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, los que no creen no son engendrados de su voluntad, ni son engendrados como hijos. La gente dice, todos somos hijos de Dios. No, se equivocan, porque lo que están diciendo es que todos somos criaturas, fuimos creados por Dios, pero nos apartamos de Dios, estamos desconectados de Él. Por eso el Cristo vivo vino a morir, a resucitar y a llevar a aquellos que creen en Él hasta su reino. Mas el que no cree, ya dice en Juan 3:33 o 36, ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, en el versículo 13 se aclara la duda que podríamos tener en cuanto a que podríamos ser un transcristiano. O sea, que me autoperciba, pero ¿lo soy? En la duda, ¿lo soy? Es imposible que por mi autopercepción yo sea lo que por naturaleza y solo por Cristo puedo ser. Por eso es que dice que no son engendrados por voluntad de carne. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos hijos de Dios por el solo hecho de nacer. Es por ser criaturas de Dios. No, es por la voluntad de Dios. No es por haber nacido como hombre o mujer. Entonces, tampoco por la voluntad humana. ¿Quién dice o quién decide eso? Solamente Dios. Por la fe en su Hijo Jesucristo. La fe que nos lleva a depender plenamente de Él. ¿Sabías que los demonios también creen? Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Claro, saben que Dios existe. ¿Quién más que los demonios pueden saber que Dios existe? ¿Quién más que ellos? Por eso es que no basta con creer solo en la existencia de Dios. La fe que salva le cree a Él y desea obedecer, aunque falle. Muchas veces se levanta nuevamente, pero no por sus fuerzas, por la naturaleza que Dios ha provisto en su interior. Aunque en Él, en el ser humano, coexisten dos naturalezas. La naturaleza que ha sido dada por Dios en Cristo y la naturaleza de la carne. Por eso es que caemos, por eso es que fallamos, por eso es que somos débiles. Pero cuando somos débiles, clamamos a Él, entonces somos fuertes. Eso dice el apóstol Pablo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nadie puede cambiar su naturaleza pecadora por una santa solo por medio de un aprendizaje o el deseo personal de cambiar, ni producir los frutos que son del Espíritu, si el Espíritu de Dios no está en nosotros. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no somos guiados por el Espíritu de Dios, estamos muertos para Dios y Él muerto para nosotros, como Adán y su descendencia. Lo que Dios espera de sus hijos es lo que solo Cristo puede hacer en nosotros. Obedecer
Él solo lo hizo y Él solo puede hacerlo en ti y en mí. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Pedir que se haga su voluntad, que venga su reino. Eso lo dijo Jesús. Porque eso es lo que más necesitamos. Pero ¿qué es lo que más hacemos nosotros? Pedir por cosas circunstanciales, por cosas que estamos viviendo en la tierra, por necesidades. Pedimos por trabajo, pedimos por enfermedad, pedimos por mil cosas que nos están pasando, por problemas familiares, por mil cosas. Pero si no tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, ¿cómo podemos batallar con eso? Es imposible para nosotros. Por eso es que muchos cristianos, muchos, se han presentado ante Dios para decir: Señor, yo no sirvo, me retiro. Esto es falso. Esto no puede ser. Si yo no lo logré, ¿cómo es posible que alguien esté hablando así? ¿Cómo alguien puede hablar de victoria si no hay victoria? Si hay solo derrotas. Claro, porque vivió solo en la carne. Cuando tú entras en contacto con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te toma y Él hace su voluntad a través de ti, tú eres testigo de lo que Dios hizo, no de lo que tú haces. Pero hay una cosa importante. Pablo dice: mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El no vivir yo es mi identidad, esa identidad que me da vuelta de lo que soy como pecador, queda a un lado. Yo quiero mirar hacia arriba. Y mirar hacia arriba significa también ver lo que hay en mí, que está arriba, porque yo estoy sentado, dice Pablo, y la palabra de Dios dice que estamos sentados con Cristo, juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, esa mirada es la que debemos tener. Todo lo que Jesús dice que debemos hacer es lo que solo Él puede hacer a través nuestro. Hay muchos ejemplos donde nosotros podemos darnos cuenta que la naturaleza que Cristo estaba expresando por medio de su palabra, cuando Él hablaba, por ejemplo, en el Sermón del Monte, hablaba del reino de Dios en nosotros y a través de nosotros. Pero eso es imposible, porque mira lo que dice en Mateo 5:38 y en adelante dice: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ante a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Tú crees que eso es algo que tú harías o yo haría naturalmente? Y si lo intento, probablemente en muy poco tiempo estaría frustrado, estaría dañado, herido, porque mi carne me pediría cuenta. Pero cuando es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que obra, pero obra porque tú lo pides, porque yo lo clamo, porque yo quiero su voluntad, a pesar de que me parece imposible, porque la carne es la que está razonando. El alma que estuvo mucho tiempo separada de Dios, que cree que es la que tiene el control de tu vida y de la mía, es la que dice: no, eso es imposible. Claro. Y es lo que dijeron los apóstoles. En Mateo 19:25, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera por lo que oían, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y la respuesta inmediata de Jesús fue, y mirándolos Jesús, diciendo: bueno, ¿todavía no resucitó? ¿Todavía no reciben el Espíritu Santo? En otras palabras, yo estoy haciendo este comentario como imaginando lo que Jesús estaba queriendo decirles. Todavía no había sido consumada la obra en la cruz y no había ascendido a los cielos para que el Espíritu Santo les llenara. Entonces Él dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Para Dios
No hay nada imposible, pero tú tienes que querer lo que Dios quiere, que se haga su voluntad y no la mía. Eso lo dijo Jesús, orando en Getsemaní por ti y por mí. Él rechazó su propia voluntad en el sentido de la carne. Él era perfectamente hombre y no estaba ignorante de lo que serían los sufrimientos, pero también estaba muy conectado con el Padre. Y solo de esa manera podemos decir, Señor, hace tu voluntad y no la mía. Que Dios te bendiga.